¿Qué tal, amigos? Que el Señor me los bendiga. Que todas las bendiciones de nuestro Dios caigan sobre sus hogares y sobre toda su familia. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que no lo he oído, pero es un tema que no es nuevo. Es viejito, viene de antaño, viene de hace mucho tiempo, pero yo no lo he oído con ningún pastor hasta el momento. Siempre he oído el tema de la mujer virtuosa, y hay pastores y hay personas que hablan de que ellos tienen su mujer virtuosa, que su esposa es así, que su esposa es allá, que es la mejor mujer, tiene la mujer virtuosa, como le digo. Pero yo no he oído y he estado esperando oír algo sobre el hombre. Entonces, ¿cómo es el hombre? Yo digo, de acuerdo a la Biblia. No de acuerdo al mundo, no de acuerdo a lo que nos exige la sociedad del día de hoy, sino de acuerdo a la Biblia. Y ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Qué es un hombre? Pero ¿qué es un hombre de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los pasajes bíblicos? Y ese es el tema que, como les digo, vamos a ver si lo podemos dar en un tiempo corto, porque no quiero mantenerlos mucho el día de hoy aquí, ¿ok? Nosotros siempre hemos oído ese tema de compórtese como un hombre, sean hombres, los hombres no lloran, el hombre es esto y el hombre es el otro. Pero eso es de acuerdo a la sociedad en que vivimos. Les dije que este tema es un tema que viene desde hace mucho tiempo atrás. Si nosotros vemos en 1 de Samuel 4:9, repito, 1 de Samuel 4:9, nos dicen: cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. Como les dije, este es un tema que no es de ahora. Para todos se nos dice sean hombres, sean hombres, sean hombres. Pero ninguno ha llegado a explicarnos, ok, cómo debemos ser para ser hombres. Pero cómo debemos ser para ser hombres, para agradar a Dios. Para agradar a Dios, no para agradar al hombre, pero para agradar a Dios. Estamos entrando en el tema de definición de hombre de acuerdo a la palabra de Dios. Y podemos ver que el hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser protector, tiene que ser proveedor y tiene que ser un buen esposo. Un hombre tiene que ser protector, de acuerdo a la palabra. Un hombre es protector de su familia, físicamente, moralmente y espiritualmente. En otras palabras, para ser un hombre de acuerdo a la Biblia, el hombre tiene que proteger a su familia físicamente y espiritualmente, como así moralmente. Es bastante la obligación que tiene un hombre, de acuerdo a la palabra, para ser hombre, para llamarnos hombres. Nosotros tenemos el concepto de que un hombre es aquel que conquista la mayoría de las mujeres, que un hombre es aquel que no llora, que un hombre es el que se mete con una mujer y le da tantos hijos porque es muy macho. Pero yo digo, para nosotros poder definirnos como hombres, tenemos que ir a la fuente principal que nos define y que nos dice
¿Qué es lo que es ser un hombre? Y esa es la palabra de Dios. En Marcos 3:27, si vamos a Marcos 3:27, dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. El hombre tiene que ser protector de su casa, pero protector de su casa en todo sentido. Tiene que ser fuerte. Si un ladrón llega a su casa y va a atacar a su familia, el hombre tiene que estar preparado para defender con su propia vida su familia. Pero no solamente eso, porque el hombre no se define simplemente por ser fuerte, por tener músculos, por poder contra cualquier persona que llegue a su casa. El hombre tiene que estar preparado moralmente y espiritualmente, y tiene que preparar a su familia moralmente y espiritualmente, no solamente físicamente. Físicamente cualquiera lo puede hacer. Metiéndose con muchas mujeres, cualquiera lo puede hacer. Los mismos animales lo hacen. Es un instinto. No es ser hombre. Ser hombre es tener la responsabilidad que nos da la palabra de Dios. El hombre, dijimos, tiene que ser proveedor, además de ser protector. Y en realidad podemos ver que el verdadero héroe de la sociedad es el hombre que provee para su familia, trabajando fuerte, pagando sus cuentas para mantener a su familia. El hombre está obligado a ser el proveedor de la familia. Tenemos que acordarnos que Dios hizo al hombre primero, y del hombre hizo a la mujer, dándole al hombre la responsabilidad de tener que ser proveedor para su familia. La mujer no tiene esa obligación. El día de hoy, en nuestra sociedad, pues la mujer a veces se divide y está bien. No la podemos poner abajo. Démosle gracias a Dios que hay mujeres que ayudan en su hogar, pero no tienen esa obligación. La mujer no puede tener esa obligación. Esa obligación cae al hombre. Esa obligación se la dio Dios al hombre desde un principio. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente. En otras palabras, el hombre es el obligado a proveer de todo para su familia. La obligación no está en la mujer. Como le digo, démosle gracias a Dios que hay mujeres que ayudan, pero esa no es la obligación de la mujer. Tenemos que aceptar la responsabilidad que tenemos nosotros como hombres. Queremos llamarnos hombres, queremos llamarnos como hombres de la casa, el hombre de la casa, el hombre macho de la casa. Pero entonces empecemos a comportarnos como nos manda la Biblia. Protejamos nuestra familia en todo sentido. Y démosle a la familia lo que la familia necesite. En todo sentido. El hombre, dice la Biblia, el hombre que no provee para su familia, es un negador de la fe. Y lo dice la palabra. Aquel hombre que no se gana el pan con el sudor de su frente. Bueno, digo yo, algunos no sudamos para ganarnos el pan, pero trabajamos para proveer a la familia lo necesario para sobrevivir. Dice en 1 Timoteo 5:8, nos dice, pero si alguien no provee para los suyos, escuchemos hermanos, si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, para su propia familia, ha negado la fe. Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y eso no lo digo yo, hermanos. Está en 1 Timoteo 5:8. El hombre tiene que proveer, el hombre tiene que ser aquel hombre que esté atento de su familia, que esté
que esté dándole a su familia lo que necesite, estar atento en todo sentido a su familia. El hombre, para ser hombre, de acuerdo a la definición bíblica, tiene que ser un buen esposo. Y yo creo que en eso estamos fallando mucho en nuestra sociedad. Porque nos olvidamos que cuando nosotros hicimos esa promesa a Dios, hasta que la muerte nos separe, a veces es hasta que el dinero nos separe, o hasta que algún problema nos separe, y no le hacemos frente. Pero el hombre tiene que ser un buen esposo. Tenemos que acordarnos de aquello que nosotros prometimos ante un sacerdote en el altar, en frente de Dios. Para siempre, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, ser el esposo que la Biblia nos está pidiendo. Y el hombre, para ser un buen esposo, su prioridad tiene que ser su esposa. Es decir, la prioridad número 1 de un buen hombre debe de ser de su esposa. Es la primera por la cual ustedes tienen que preocuparse. Tienen que protegerla, tienen que atenderla. Porque esa es la promesa que se ha hecho ante Dios. En Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Maridos, amen a sus mujeres, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo dio la vida, su vida, por la iglesia de él. Así el hombre tiene que estar dispuesto a amar, e inclusive, si es posible, a dar la vida por esa mujer por la cual él ha prometido ante Dios para siempre, para siempre. El hombre, para ser hombre, de acuerdo a la Biblia, dice, un buen hombre le da honra a su esposa. Debe de estar orgulloso de ella. Un hombre tiene que honrar a su mujer, tiene que honrar a su esposa, estar orgulloso de ella. Es la mujer la cual el hombre hizo juramento ante Dios hasta que la muerte lo separe. Tiene que honrarla. Tiene que tratarla como debe de ser. Pero en nuestra sociedad nos indican completamente lo diferente, lo opuesto, para poder ser hombre. Y ese no es un hombre que llama a Dios. Esos son los hombres que de acuerdo a la sociedad nos dictan que debemos de ser como dice la sociedad, y no debe ser así. El hombre con el cual nosotros estamos hablando es un hombre bíblico, es un hombre en el cual Dios está respaldándolo en todo. En la primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como en un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Pongámosle atención a esto. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Comprenderlas, al menos tratar de comprenderlas. A ver cuál es el lenguaje que usan ellas para decir que nos quieren. ¿Cuál es ese lenguaje en el cual nosotros tenemos que estar unidos de una forma en comunicación para poderlas entender? Si es que las podemos entender. Si no las entendemos, tenemos que amarlas, como quiera que sea. Y tenemos que comprenderlas. Dice, como un vaso más frágil. O sea, el vaso se quiebra si lo tratamos mal, si lo dejamos caer en el piso. Si no lo tratamos con esa gentileza, con esa delicadeza, el vaso se quiebra. Lo mismo la mujer. Puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, porque ella también es heredera, al igual que nosotros ante Dios, ella es heredera de esa gracia que Dios provee.
Y dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué entiendo yo con esto? Para que sus oraciones sean contestadas más prontas por Dios. Porque si estamos tratando mal a nuestra esposa, si estamos tratando mal a nuestras mujeres, ¿con qué gracia nos va a tratar Dios? Si ante Dios somos uno solo, ante Dios nosotros nos estamos maltratando nosotros mismos. Y por esto último, Señor, hermanos y hermanas, y a ustedes, varones, un hombre es un sacerdote para su casa. El hombre tiene que estar preparado espiritualmente para atender a su familia. Espiritualmente para poder atender a su familia y a su esposa. El sacerdote está representando a Dios. El hombre representa a Dios ante su familia. El hombre tiene que tener la cabeza puesta en Cristo. El hombre tiene que estar atendiendo las cosas espirituales. El hombre debe de ser el líder de la familia en la devoción familiar. En otras palabras, el hombre es aquel que lleva a su familia. Debe ser el primero que le dice a su familia, vamos a orar. Tenemos que orar. Tenemos que atender la palabra, tenemos que educarnos en la palabra. Es el hombre el que lleva el liderazgo. Sin embargo, eso no lo vemos. Es muy difícil verlo en nuestra sociedad. Estamos viendo otras cosas y estamos viendo que es la mujer la que más se inclina a llevar la familia. Pero esa es una obligación del hombre, de llevar, de proteger y de poder llevar el liderazgo en su familia para poder aprender la palabra, para poder aprender de saber qué es lo que nos está pidiendo Dios a nosotros para poder llamarnos hombres, hombres de la palabra, hombres como Él quiere que nosotros seamos. Un verdadero hombre hace oración diariamente por su familia. Un verdadero hombre hace constantemente oración, está constantemente orando por la protección de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, para que todo salga bien, para que toda su familia esté protegida por Dios. El hombre es el que tiene que llevar el liderazgo, de decir, vamos a orar todos los días, vamos a orar, vamos a reunirnos, vamos a entrar en oración, tenemos este problema, vamos a entrar en oración, a comunicarnos con Dios, para que el Señor nos atienda, para que el Señor nos proteja de la situación del problema que nosotros tenemos. Pero es el hombre el que tiene que tomar el liderazgo. El hombre no puede estar simplemente ahí para llevar lo físicamente, lo materialmente a la casa. Tiene que estar preparado espiritualmente para batallas espirituales que tenemos en nuestras familias. Tenemos que estar preparados espiritualmente para esto. Leamos en Job 1 al 4. Job 1, versículo 4. Dice, sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. E invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Repito. Dice, sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. O sea, que ellos se turnaban. Sus hijos, cada uno se turnaba donde iba a ser el próximo banquete. Y ellos, dicen, invitaban al resto de sus hermanos, su familia. ¿Y por qué razón lo hacían? No fue porque les nació ahí, simplemente fue porque Job los acostumbró, porque Job les enseñó, porque el jefe de la casa les enseñó que esa es la forma que se debe de ser. He encontrado personas que a veces nos dicen, no que a veces, todo el tiempo están diciendo, admirando de la familia que nosotros tenemos. Señores, yo estoy orgulloso de mi familia, de esa familia que el Señor me ha dado, y yo lo entiendo, pero tenemos que entender también
que si yo no le pongo un poquito de atención, si yo no le pongo un poquito de trabajo para enseñar a esta familia que yo tengo, la familia no va a ser simplemente así como está. La familia se va a perder, la familia va a correr a lo que el mundo les está metiendo, porque tenemos un mundo alrededor de nosotros que está metiéndole a cada uno de nuestra familia de cómo debe de ser. Y es un pleito constante. Como varones, como hombres, como jefes de la casa, nosotros tenemos una lucha constante. Y esa lucha tiene que ser llevada con el Espíritu Santo guiándonos a nosotros, teniendo nosotros como cabeza de la casa, como cabeza de nosotros a Cristo. Tenemos que comportarnos de esta forma. El hombre debe de pedir constantemente sabiduría a Dios para dirigir su hogar. Si no pedimos sabiduría, ¿cómo podemos enterarnos de que lo que estamos haciendo está bien hecho? Acordémonos que Dios nos da la sabiduría a cada uno de aquellos que le pidamos sabiduría. Y tenemos que hacerlo porque en este mundo, en el mundo en que estamos el día de hoy, necesitamos mucha sabiduría, hermanos. Sin sabiduría no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder saber dirigir nuestra familia. Y vamos a dejar el mensaje ahí el día de hoy, hermanos. Porque no quiero hacerlo, les prometí que iba a ser cortito. Y quiero hacerlo corto, pero al punto. Vamos a recapacitar y vamos a volver a entender y a decir que el hombre, de acuerdo a la definición bíblica, tiene que ser un protector. Y el protector tiene que ser protector físicamente, espiritualmente. El hombre tiene que proveer. Es aquel que provee en la casa y provee en lo material y en lo espiritual. El hombre tiene que proveer en lo material y en lo espiritual. Tiene que ser un buen esposo. Tiene que ser un buen esposo y tiene que ser aquel que dirija a su familia espiritualmente. Un sacerdote en su casa. Acordémonos que el ministerio empieza en su casa. El ministerio de aquella persona, de aquel hombre, aquel jefe de casa, empieza en su casa. De ahí puede salir hacia afuera. Pero es su casa su prioridad. Es su familia su prioridad. Ahí la tenemos y es nuestra familia la prioridad que el Señor nos ha puesto a nosotros en nuestra vida. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por su atención. Gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, por estas personas que me han escuchado, por aquellos que todavía están interesados, Señor, en saber lo que es un hombre de acuerdo a ti, Señor, de acuerdo a las leyes que tú nos has dado. Señor, yo te pido los protejas, Señor. Pido que protejas esta palabra en sus vidas, Señor. Que la logren entender, Señor. Yo pido que la desarrollen y que con ella, Señor, lleguen a ser los hombres que tú nos has llamado a ser. Yo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por cada uno de ellos, por cada una de estas personas que aquí nos escuchan, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de Dios y la paz de Cristo estén con ustedes. Amén. Amén.